Muy buenas tardes a todos los presentes. Continuando con las capacitaciones programadas por la biblioteca, hoy presentaremos el taller Cómo elaborar tus referencias según APA 7. Las referencias. ¿Qué son las referencias en APA? Pues es una lista de todas las fuentes que hemos citado en nuestro trabajo de investigación. ¿Ya? Recuerden, cada entrada en la lista de referencias va a describir a las citas de nuestra investigación. Las referencias nos van a dar información para identificar y recuperar cada obra en nuestra investigación. Siempre las referencias van a ser las obras que hemos utilizado en nuestra investigación, solamente la que hemos citado. Generalmente el APA utiliza referencias, no bibliografías, ¿ya? Las referencias son aquellas citas y fuentes que hemos utilizado en nuestra investigación, nada más. Siempre se recomienda, para tener éxito en una referencia, es identificar el tipo de fuente de información que estamos utilizando. ¿Ya? Recuerden, tenemos obras textuales, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, publicaciones periódicas, ¿no es cierto? Que son las revistas, libros, obras de referencias como los diccionarios, enciclopedias, capítulos de libros, libros editados, tesis, entre otros. Y las publicaciones periódicas pueden ser artículos de revista, artículos de periódico o artículos de revista científica. ¿Ya? Entonces, también tenemos en obras textuales, aparte de las publicaciones periódicas, los libros, las obras de referencia, conjunto de datos, softwares, medios audiovisuales, medios en líneas, como por ejemplo que son las redes sociales, ¿no es cierto? Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, sitios web, entre otros. Es muy importante identificar el tipo de fuente de información que vamos a referenciar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque identificando adecuadamente la fuente que estamos utilizando, vamos a realizar una correcta referenciación de nuestras citas. ¿Y cuáles son los elementos de una referencia? Son cuatro. El primero, el autor, que es el responsable de la obra, ¿no es cierto? La fecha se refiere a la fecha de publicación del documento, de la obra, cuándo ha sido publicado. El título, ¿no es cierto? El nombre que identifica la obra que se cita, ¿no? Es el encabezado, ¿no? El encabezado que identifica el contenido de la obra, el título. Y finalmente la fuente, donde nos indican dónde podemos recuperar la obra citada. Entonces, siempre recordemos esto, ¿ya? Las referencias tienen cuatro elementos obligatorios: autor, fecha, título y fuente. Cuatro elementos obligatorios. Para recordar, en este caso, el autor, ¿no es cierto? El autor, ¿quién es el responsable de la obra? La fecha, ¿cuándo se publicó? En este caso, el 2025. El título, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la obra que identifica el contenido del artículo? Y finalmente, el cuarto elemento, la fuente. ¿Dónde puedo recuperar esta obra? ¿No es cierto? En este caso, lo puedo recuperar de nuestra revista Forsetti, volumen 14, número 21 del 2025. ¿No? La fuente, ¿dónde podemos recuperar este documento? ¿Ya? Entonces, bien delimitados los campos: autor, título, fecha y fuente. Definamos el autor. ¿Qué es el autor? El autor es el que ha creado la obra. El autor también puede ser un editor,
puede ser un director de una película, un investigador principal, tal vez un presentador de podcasts, entre otros, ¿ya? Y también recuerden que un autor puede ser un individuo, ¿ah? Varias personas o una institución. Muy bien, aquí tenemos el formato. Siempre, en este caso, es el apellido o apellidos del autor separados por una coma y las iniciales del autor. Y en el caso de que hubieran más autores, muy bien, pues ingresamos los autores, ¿no es cierto?, separados por una coma. Y al final utilizamos el ampersand, ¿no es cierto?, para unir al último autor. Recuerden siempre, si tenemos un autor que tiene, por ejemplo, y están unidos por un guión, debemos siempre respetar los nombres que están con el guión. ¿Ya? Siempre respetemos los nombres que están con un guión. Generalmente los apellidos, para no separarse algunos autores, les ponen un guión para que tanto sus apellidos paterno como materno no se separen. ¿Ya? Entonces, si vemos algún apellido que tiene un guión, pues debemos respetar esos apellidos. También existen personas que contribuyen a la creación de una obra, pero que no son autores directamente. Estamos hablando de editores. En este caso, los editores siempre se debe ingresar, ¿no?, el rol del editor. Es decir, luego del apellido y las iniciales debemos ingresar entre paréntesis el rol, ¿no? En este caso vienen los apellidos de los editores y luego entre paréntesis el rol, ¿no? Eds de editores. ¿Hasta cuántos autores nos permite el APA ingresar en una referencia? Pues hasta un máximo de 20 autores. Recuerden, como máximo podemos ingresar 20 autores en nuestra referencia. Y al final utilizaremos el ampersand para unir, ¿no es cierto?, el último autor. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, más de 20 autores? En este caso, si nuestra referencia tiene más de 20 autores, solo vamos a ingresar los primeros 19 autores. Luego insertamos tres puntos suspensivos e ingresamos el último autor. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo tuviera una referencia de 50 autores, ingreso los primeros 19 y en los tres puntitos pongo el último autor que sería el 50, ¿no es cierto? Ingresaríamos el último autor. Siempre son, si son más de 20 autores, los primeros 19, tres puntos suspensivos y luego el último autor. La fecha. La fecha, como ya lo hemos mencionado, se refiere a la fecha de publicación, es decir, el año o en algunos casos puede ser año, mes y día, ¿no es cierto? Utilizamos fechas más específicas cuando la obra se publica constantemente o tiene una mayor frecuencia, ¿ya? En el caso de los libros, siempre vamos a necesitar una fecha de publicación, ¿ya? Siempre la fecha de publicación va entre paréntesis, ya seguida de un punto. Y en el caso de las revistas, vamos a utilizar el año del volumen, ¿no es cierto? Y en este caso, si tiene demasiada periodicidad, pues va a ir con, ¿no?, el día, el mes y el año. Siempre y cuando ese elemento tenga demasiada periodicidad, ¿ya? En el caso de los libros,
Como podemos ver dónde se ubica la fecha, pues simplemente está luego de la portada principal. En la siguiente página, ¿no es cierto? Podemos identificar la fecha del libro, dónde está, ¿no es cierto?, ubicada la fecha del libro. El elemento título. El título se refiere, ¿no es cierto?, al encabezado de la obra, ¿no? A la obra que se cita, ¿no? En este caso, por ejemplo, son de dos tipos, ¿no es cierto? El título puede ser de una obra independiente, es decir, no de un libro, ¿no es cierto? De un libro, de un informe, de una tesis, de un video, de una película, pero también puede ser de una obra que forma parte de un todo mayor, es decir, de artículos que pertenecen a una revista o de capítulos de un libro editado, ¿no? Entonces tenemos esas dos categorías. Obras independientes es un libro, ¿no es cierto? Un informe, una literatura gris. Y cuando son obras que forman parte de un todo mayor, estamos refiriéndonos a artículos de revista, ¿no es cierto? Un artículo forma parte de un número de una revista o un capítulo de un libro. ¿No es cierto? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Obras que forman parte de un todo es un capítulo del libro, ¿no? Acá tenemos el formato. ¿Cómo debemos ingresarlo? Pues simplemente, ¿siento? El autor del capítulo, el título del capítulo, el editor, el título del libro, las páginas y la editorial. Por ejemplo, obras independientes, ¿no? Cuando ya son obras independientes, por ejemplo, de un libro en línea o de un sitio web, ¿no es cierto? En este caso tenemos los autores, el año, el título y la editorial. Y de una web, lo mismo, un autor, el año, el título y la URL. En el caso del elemento título, ¿no es cierto? Título. También parte del título son la descripción entre corchetes. Aquí ya nos referimos a las tesis. Generalmente las tesis, luego del título, entre corchetes, ¿no es cierto?, se pone el grado, ¿no es cierto?, el tipo de tesis para optar el grado. En este caso sería entre corchetes, luego del título, tesis de bachiller, tesis doctoral, tesis de maestría, entre otros. ¿Ya? Entonces, parte del elemento del título es luego del título, ¿no es cierto? Entre corchetes, el grado académico de la tesis. ¿Ya? Fuente. Recuerden, la fuente nos indica dónde podemos recuperar la obra citada, ¿no es cierto? Dónde podemos ubicar, encontrar, recuperar el documento. En este caso, por ejemplo, si es el título de la revista, ¿no? Luego del título de la revista viene, miren, el volumen, el número, el rango de páginas y principalmente el DOI. ¿Ya? El DOI. El DOI es una URL permanente que nos va a permitir, ¿no es cierto?, recuperar este documento. Y si no tuviera DOI, pues simplemente se ingresa la URL. Recuerden, el DOI es un identificador alfanumérico que nos va a permitir recuperar un documento. Es un link permanente que no se cae, ¿ya? A diferencia de las URLs que luego de un tiempo ya se pone inactivo, los DOIs no, ¿ya? Los DOIs son generalmente enlaces permanentes. Bueno, y en las publicaciones periódicas, luego del título de la revista, miren, tenemos lo que es los títulos, ahí está, de las publicaciones periódicas. Siempre poner en cursiva el número del volumen, el número, ¿no es cierto?, de la edición, ¿no es cierto?, y el rango de páginas. ¿Ya? Muy importante para la recuperación. En el elemento fuente, el título, el volumen, el número y el rango de páginas para ubicar nuestro documento.
Si es un libro editado de la misma manera, ¿no es cierto? Luego del título del libro, la edición, el volumen y la paginación. Y si es una base de datos, pues ingresamos, ¿no es cierto?, el nombre de la base de datos, el título de la información y el recuperado de la base de datos. En este caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta información se obtuvo de la base de datos información del año 2019, el título de la información recuperada y de dónde se recuperó, pues de la base de datos Informaxio. Muy bien, hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Sí. En el caso que hablaba de algunos autores, o bueno, colaboradores, editores, siempre que aparezca un editor, ¿tengo que ponerlo o podría omitir y quedarme solo con el autor? Eh, no, o sea, por ejemplo, si nosotros estamos tomando un libro con editores, ¿no es cierto? Se debe recuperar los editores. Generalmente un editor se pone cuando una obra, por ejemplo, tiene en varios capítulos autores diferentes. Ahí aparece el editor. Si yo tengo un libro Ok. que tiene 3 capítulos y en el capítulo 1 está Homero, en el capítulo 2 está Virgilio y en el capítulo 3 está eh, Eurípides, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene 3 capítulos con autores diferentes y con temática diferentes. En ese caso, ese libro necesariamente debe tener un editor. Y en ese caso, pues, si vas a referenciar ese libro en su conjunto, pues es con editor. Ahora, también puedes hacerlo capítulo por capítulo, así es, pero siempre el editor se va a recuperar. De acuerdo, gracias. ¿Otra consulta? ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Ahora vamos con las referencias. ¿Cuál es el orden de las referencias? Recuerden siempre que en las referencias va en una nueva página, ¿no es cierto? Inicia en una nueva página, el título, referencia, centrada, y luego viene, ¿no es cierto? El orden alfabético, ¿no es cierto? Siempre se ordenan las referencias por orden alfabético, ¿no? De los autores. Entonces, siempre vamos a ordenar nuestras referencias por orden alfabético según los autores, ¿ya? Aquí lo tenemos. Pero recuerden, siempre debemos respetar en la referencia tal cual y se presentan en el libro, ¿ya? Acá está Ángel, acá está Finlay, hasta acá está Hanaki, miren, pero acá hay un ave, ¿no es cierto? Nosotros no podemos poner, ¿no? Ah, acá dice ave, A está antes de Hanaki. No, siempre debemos respetar el orden de los autores tal cual aparecen en la publicación, ¿ya? Y también van con una entrada, ¿no es cierto?, francesa, ¿ya? Recuerden, siempre va una sangría de 0,5 pulgadas. Orden, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos varias obras del mismo autor. En este caso, si tenemos un autor que tiene varias obras en nuestro trabajo y lo estamos citando, ¿cómo se ordena? Pues se ordenan por año de publicación, del más antiguo, ¿no es cierto?, al primero. Entonces, siempre miren, iniciamos del más antiguo hasta el actual. Siempre y cuando las entradas de un autor deben ordenarse por año de publicación, siempre y cuando sean del mismo autor, la más antigua primero. Ahora, también sucede
que no hay entradas de un solo autor que preceden a entradas de varios autores. En este caso, siempre debemos empezar por el primer autor. Puede ser de que tengamos un artículo de un autor, ¿no es cierto? Pero de ahí hemos consultado otro documento, otro artículo, que este autor comparte con un coautor. En este caso tenemos dos autores, pero inicia con Davidson. Entonces, si tenemos Davidson primero y tenemos Davidson del 2015, ¿cuál se inicia? Pues de acuerdo a esto, se inicia, ¿no es cierto?, con las obras más actuales, ¿no es cierto? Y sobre todo las que preceden al primer autor. En este caso, si se dan cuenta, solamente está el primero y luego vienen los coautores. Recuerden, las entradas con varios autores, ¿no? Donde aparecen en el mismo orden, estas deben ordenarse por año de publicación, la más antigua primero. Es decir, que tenemos artículos con los mismos autores, ¿no es cierto? Pero con años diferentes, siempre va a ir primero el más antiguo. Y las entradas con varios autores que comparten algunos autores, como en el caso del primer autor, y sin embargo los autores subsiguientes son diferentes, deben ordenarse alfabéticamente por el apellido del segundo autor. Ahora, si el segundo autor es el mismo, se ordena por el tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, miren aquí, acá tenemos, ¿no es cierto?, autores en la referencia, ¿no? Jacobson, Duncan, Wong, y tenemos otro artículo que dice Jacobson y Raymond Carr. Entonces, ¿cómo los ordenamos? Pues simplemente en este caso, para diferenciarlos, pues vamos a poner, ¿no es cierto? En este caso, tres autores. ¿No es cierto? Porque aquí ya estamos haciendo la diferenciación. Muy bien. Y a continuación les voy a presentar algunos formatos principales de las referencias. ¿Cómo formateamos un libro electrónico? Aquí lo tenemos, miren. Si es un libro electrónico, viene el autor, el año, el título del libro en cursiva, la editorial y la URL. Si fuera un tomo, de la misma manera, ¿no es cierto? Autor, año, título del libro en cursiva y la URL, ¿no? Aquí están los formatos. Un libro con editores, que ya lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Cuando un autor, un libro tiene en cada capítulo un autor diferente. En este caso, ¿qué nos dice la regla? Pues ponemos los editores, ¿no es cierto? El año, el título, el libro en cursiva y la editorial. Y si lo queremos hacer como un capítulo del libro, pues es el autor del capítulo, el título del capítulo, ¿no es cierto? En cursiva, las páginas, la editorial y la URL. ¿Ya? Ahí lo tienen. Recuerden siempre, cuando tenemos un libro editado, ¿no es cierto? Es decir, que cada capítulo tiene un autor diferente, se recomienda hacer la entrada por capítulo del libro. Libro reimpreso en línea es cuando tiene muchas fechas. Cuando un libro electrónico tiene muchas fechas, ¿qué hacemos? Pues simplemente ingresamos la primera fecha y luego, es decir, la fecha más actual, y luego al final de la URL ponemos la fecha original. Artículo de revista en línea, ahí lo tenemos. Artículo de un periódico en línea, ¿no? Artículo de un periódico que no tiene autor, ¿no? Sin autor, ahí lo tienen. Cuando un artículo de periódico, un artículo de revista no tiene un autor conocido, siempre se ingresa por el título del artículo. Recuerden, título del artículo, el año, nombre del periódico en cursiva y la URL. Páginas web, ahí lo tienen, siempre el autor. Utilicemos siempre páginas web institucionales, validadas. ¿Ya? El autor, el año, título de información en cursiva, el nombre del sitio web y la URL. Página web sin autor, de la misma manera, siempre se ingresa por el título. El título, el año, nombre del sitio web y la URL.
Ahí tenemos las tesis, cómo ingresamos las tesis, un trabajo de investigación en línea, ahí lo tenemos. Normas legales, un decreto supremo, sentencia de un tribunal constitucional con número, sin número, ¿no es cierto? Órgano quien da la norma, número del expediente, la fecha de promulgación y la URL. Los 4 elementos, ¿no? Obligatorios. Autor, título, fecha y fuente. Sentencia de la Corte Suprema, sentencia del Tribunal de Fiscalización Laboral, resoluciones de entidades públicas, constitución en línea, códigos, ¿no es cierto? Los códigos, tratados, normas técnicas y estándares, ¿no es cierto? Siempre el autor, título en cursiva, número de la norma o estándar y la URL. Términos de un diccionario en línea, ¿no es cierto? Término de un diccionario jurídico. Un webinar, ¿cómo podemos, ¿no es cierto?, referenciar un webinar? Pues ponemos el autor, el año, el título del webinar en cursiva, entre corchetes la descripción, que en este caso sería webinar, nombre de la institución que organiza el webinar y la URL. Si es un streaming, ¿cómo haríamos en una película de streaming? Pues simplemente el autor sería el director. ¿Ya? En este caso el director, ¿no? Es el autor, el año, el título de la película, la descripción, que es una película, el nombre de la productora, en este caso Pixar Animation Studios, y la URL. Nada más. ¿Ya? Muchas personas confunden que si una película está en Netflix, en Amazon Prime, ¿no es cierto? En VIX, en Paramount, ¿no es cierto? En Disney, quieren poner, ¿no es cierto?, como autor la plataforma de streaming, cuando no lo es así. Recuerden siempre que el autor de la película siempre va a ser el director, ¿no es cierto? El título de la película, ¿no es cierto? El nombre de la productora, quién lo ha producido, y en la URL sí podemos poner, pues en este caso Disney, podría ser Amazon, Netflix, entre otros. Un artículo y una base de datos, ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Siempre el autor de la base de datos, el año, el título del artículo, nombre de la base de datos y la URL. ¿Podemos utilizar diapositivas? Sí, pero no es muy recomendable. Esto solamente se recomienda cuando hagamos un trabajo de pregrado para nuestros profesores, ¿ya? Si yo estoy haciendo un trabajo para un profesor, solamente puedo utilizar las diapositivas para el curso del profesor, del mismo profesor, no de otro. ¿Podemos utilizar infografías? Claro que sí, pero infografías de instituciones reconocidas. De la misma manera las fotografías, ¿no es cierto? Podemos utilizar fotografías, pero fotografías validadas. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna duda? No A tengo ver, dudas. perfecto, muy bien. Muy bien, cumplo con darles mi referencia, ¿no? Las diapositivas que le he presentado están basadas en el manual de publicaciones de la American Psychological Association 2020, ¿no? La séptima edición en inglés. Muy bien, ¿alguna duda, preguntas que quisieran resolver? ¿Algo? ¿Está todo claro? Sí. Muy bien, muy bien. Si no hay más preguntas, miren, y les dejo aquí mi contacto, mi correo,
para cualquier consulta adicional. ¿Ya? Muy bien. Si no hay más preguntas, gracias por participar en el taller Cómo citar tus trabajos académicos en APA 7. Disculpe, Buenas profesor, tardes. ¿se va a subir el video y la diapositiva? Claro que sí. Sí, les voy a compartir el video y las diapositivas. No se preocupen. La grabación y las diapositivas. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Ya, muy bien, muy bien. profesor. Hay Gracias. otra sesión más, profesor Uli. Sí, dígame. Porque si tú corroboras lo mismo que yo, entonces y de repente por eso te salen botes de referencia. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Profesor, si en caso Profesor Ulises, en una pregunta. Hay otra, Sí, ¿va a haber otra sesión más, profesor William? sí. Vamos a cerrar con la Profesor. sesión de Mendeley. Profesor, ¿me escucha? Ok, el Sí. próximo jueves, ¿ah? Muchas gracias. Así es. Cerramos con Mendeley. Pero, Sí, dígame. profesor, una consultita. He visto que en algunas publicaciones, por ejemplo, el mismo artículo indica, en los de la Contraloría, básicamente indica cómo citar el libro. Pero entiendo que eso no se encuentra bajo la norma APA. Entonces Así es. tendríamos que adecuarlo, ¿cierto? A lo que nos ha venido explicando. Así es, así es. Recuerden que el estilo de citación APA no es el único. Existe el MLA, el Harvard, el Vancouver, ¿no es cierto? Norma CISO, existen muchos estilos de citación. El Chicago, ¿no es cierto? Que se adapta muy bien en derecho. Sin embargo, aquí en la universidad utilizamos el estilo de APA séptima edición. ¿Ya? Aquí en la UP utilizamos el APA séptima edición. Pero como ya les indiqué, otras instituciones no necesariamente van a utilizar el APA. Pueden utilizar el Chicago, el Harvard, el MLA, el Vancouver, el ISO, entre otros. Ya simplemente hay que adaptarnos, ¿no?, a lo que nos dice nuestra institución. Gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, gracias por participar en el taller Cómo elaborar tus referencias según APA 7. Buenas tardes.